Dios, cuán grande es tu grande amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, ha hecho más que el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Amoroso Dios, te damos gracias porque nos has permitido poner la fe en tu nombre eterno. Nos ha dado el mejor resultado que puede tener un ser humano, la salvación, tener la esperanza de estar contigo por la eternidad, porque tus promesas no son en vano, todas son en el sí y en el amén, por lo cual te damos muchísimas gracias, Padre nuestro. El tema de hoy es el justo vivirá por la fe. Está basado en la epístola de los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Nos dice Juan en el capítulo 1 y versículo 14, esos dos versículos, 1 y 14 de Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y aquel Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos dice este versículo 11 y 12, el mismo Evangelio de San Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos de hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Nos dice el capítulo 3 de Juan, versículo 3, capítulo 1 de Juan, versículos 3 y 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el libro de Romanos, ya decíamos donde está basado esta meditación de la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Nos dice Gálatas en el capítulo 3, versículos 11 al 13. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. La ley no es de la fe, sino que el hombre que la hiciese vivirá en ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito aquel que es colgado en madero. De manera que el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros. Hasta qué grado llega el amor de nuestro Salvador. Es bendito su nombre. Nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe. Así se retirare, no agradará a mi alma. Porque nosotros no somos tales que nos retiremos, sino fieles para perfección del alma.
Nos dice Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 40. Y aquí está la mejor definición de la fe que todo cristiano debe tener. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difunto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se habían, con temor aparejó el arca, en que su casa se salvase por la fe. Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeciendo para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe, habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Esta ciudad es la Jerusalén celestial. Deseamos estar allá. Ayúdanos, Señor, Señor Jesús. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Así le prometió Dios y le cumplió. Sara, que era ya una viejita prácticamente. Por lo cual también de uno, y ese ya mortecino, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella en donde salieron, cierto tenían tiempo para regresar a ella y volverse, pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, la patria celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, al que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, en donde también le volvió a recibir por figura.
Por fe también Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de venir, les bendijo. Por fe Jacob, muriéndose, bendiciendo a cada uno de sus hijos de José, y adoró, estribando sobre la punta de su bordón. Por fe, José muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, de gozar comodidades temporales de pecado, tendiendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no le tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo, como por tierra seca, la cual probando los egipcios fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearla 7 días. Por fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido los espías con paz. ¿Y qué más digo? Por el tiempo que me falta, contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo y convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto a gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, sentándose a la diestra del trono de Dios. De modo que sin fe no podemos ser gratos a Dios. Debemos aumentarnos la fe con la ayuda del Todopoderoso, porque ahí está la salvación del ser humano.